Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a comenzar el video de hoy. Es un video que no fue planificado. El día ha sido complicado para mí. Hoy me tocó medicina nuclear. Es un proceso que te deja sumamente agotado, atarantado, aturdido. Y gracias a Dios, pues no me dio los efectos que le dan a otros, como mareos, náuseas, sensación de ardor y caliente, algo que te está quemando, porque recuerden que es una sustancia radiactiva la que te inyectan en las venas. Y bueno, pues vamos a comenzar para mientras se agregan otros con la musiquita de siempre, la canción de cajón. Mire, yo no he cambiado de música porque tanto en YouTube me llaman la atención y silencian el video en algunos lugares. Inclusive tengo suspendida la monetización de mis videos. No he podido monetizar desde el año pasado, que estoy queriendo monetizar. Tengo derecho a monetizar otras cosas, por lo tanto, ya saben, pues yo siempre les pido colaboración a ustedes. Y nunca ando diciendo que es para mejorar el contenido y esto. Yo me basta con el celular que tengo. Como pueden ver, hoy estoy con mi gorrita de CPF. Ya deseara por lo menos yo ser CPF en este país. Lástima que mi mismo estado de salud y el estado y el sistema de salud me ha hecho 10.000 cosas. Hoy medicina nuclear y estoy declarado incapacitado. No puedo levantar más de 5 libras. Bueno, tengo un montón de problemas, pero yo no voy a llorar por eso. Muchos de ustedes a veces me han ayudado. Así es que con Dios y con ustedes creo que vamos a salir adelante. Vamos a tratar de comenzar. Pues comencemos con la musiquita. Pues de todas maneras, guerra es guerra. Para octubre de 2020. Ay. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a tratar de comenzar esto. Entrémosle, pues. Daniel, Dios creó en 7 días los cielos y la tierra. Mimosa, Nicaragua en 7 días la volviste mierda. Daniel, qué historia tan bizarra. De guerrillero a dictador, qué rara jugada. Prometiste un canal, un sueño interoceánico, pero solo quedó un charco. ¡Qué fiasco titánico! Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Un satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía, ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, qué viejo tan ridículo. Saludos a Hernaldo, a Moisés. Bueno, ya comienzan a juntarse, a agregarse. Mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, que actos tan inhumanos. Violador, asesino, ladrón sin par, un hombre sinónimo de maldad sin igual. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza. Ahora eres solo un viejo, qué triste danza. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos.
Daniel, tu historia es un desastre, un payaso triste, qué contraste, pero la justicia llega, no lo dudes, y tu nombre será sinónimo de deshonra, que lo recuerdes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país, lugar o continente desde donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el chino Enoch. Les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Por supuesto, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, unidad, unidad para derrotar la dictadura. No teníamos planificado nada para el día de hoy. Ando hoy bastante cansado, pero no puedo tampoco quitarme la cosquillita que tengo de mantener esta lucha. Esta es mi trinchera. Con esto yo sé que golpeo a la dictadura, la debilito sus estructuras. Hemos hecho conciencia en miles, se han desertado montones con este programa, con las entrevistas de Sankán, porque nuestro mayor objetivo, tanto la de mi hermano hoy asesinado, Roberto Sankán, como el mío, era precisamente ir haciendo conciencia, y es precisamente ir haciendo conciencia en los sectores, unos que ya están retirados en su mayoría, creo que más del 80% del sandinismo histórico y no histórico, pero clásico. Nada tiene que ver con Daniel Ortega. Y entre el poco o la poca gente que le queda, que le sirve, alguna, como lo he dicho, está porque es oportunista, porque es viviana, otra porque realmente es más que criminal. Y consideran que con solo que le den migajas y que los tomen un poquito en cuenta, aunque sea para cometer crimen, con eso ya se sienten realizados por la falta de autoestima, de dignidad, de conocimiento, por el bajo techo académico, porque no les permite ni siquiera informarse en algo que vaya más allá que la información de los medios oficialistas, que la línea del secretario político, y que con pequeños cantos de sirena o con pececitos de color y con papeles que no tienen ningún valor los hacen sentirse héroes. Les explicaba antier que precisamente de darles a tol con el dedo, la con dulce, de engañarlos con caramelos, este sector, que es el sector más atrasado, y hablo atrasado en todos los aspectos, porque hay algunos que son profesionales, pésimos profesionales, abogados que daban lástima, mientras nosotros estábamos en una oficina que no nos dábamos abastos, en el caso del bufete de Ramón Roa, donde yo trabajaba. Estos pobres tenían que
andar en los pasillos de los juzgados y a veces hasta metiéndose dentro de las audiencias públicas y preguntándole a la gente si tenía algún caso, si le tenían algún juicio, yo se lo puedo llevar, ofreciéndose, como le decían antes, cuando los juzgados estaban en Nejapa, que chocaban los abogados unos con otros, que no tienen una oficina, y porque no se rifan a llevar los juicios gruesos, crímenes y todo, a veces los buscaban. ¿Saben qué hacían cuando les llevaba un juicio de crimen organizado? Muchos me llamaban a mí, otros llamaban a Ramón Rojas porque le temblaban las piernas por un juicio grande y te decían, mira, ahí tengo un caso así, así, yo le dije que te conocía, yo le dije que conocía a Ramón Rojas. Esa es la vergüenza de muchos abogados. Y así es que nos puede llegar el caso, dame el 20% y te lo doy. Así. O sea, ese nivel de mediocridad entre el sector de abogados, y por eso siempre en los casos grandes de los periódicos, de crimen organizado o de otro tipo, pero de relevancia, nos ibas a ver siempre a los mismos bufetes, en los periódicos o en los juicios. Siempre eran los mismos que dábamos entrevistas, esto y lo otro. Fíjense bien en eso. Precisamente porque supuestamente más del 70-80% de los abogados eran sandinistas y tenían que andar pidiendo favores por la mediocridad y la falta de capacidad. Y se lo digo honestamente, no es mentira, ¿verdad? Así es que por eso es que da risa a veces de ver las sentencias y que estos abogados no recurran, no busquen un amparo. A mí nadie me puede pelar la cara que yo nunca recurrí contra gruesos. Recurrí contra los más gruesos del MEFCA. Los llevé a la corte. Recurrí y me enfrenté porque ella, basándose en sus debilidades de calzón, prácticamente le arruinó la vida a una doctora, la doctora Espinosa, ahí está en Canadá, hija de Riger Espinosa. Y me fui contra ella y contra la policía. Y que diga mentiras la Wendy Morales. Ahí anduvo hasta en Canadá con dinero del gobierno, porque estaba enculadita el queridito, el marido de la doctora Espinosa, amenazándola hasta en Canadá de quitarle la niña que la tenía en Canadá, la doctora Espinosa, María Espinosa. La Wendy Morales. Danilo Sánchez, el principal operador político dentro del transporte de Nicaragua. 4 juicios le abrí. Y tuvo que llegar Fidel Moreno a la corte el día que teníamos un trámite conciliatorio. Propio Fidel Moreno, y que me diga que es mentira. Y yo encabezando a mis clientes de la Ruta 113. Estos idiotas que hay ahí en Nicaragua nunca van a meter un recurso de amparo en contra de una autoridad. Jamás. Porque les tiemblan. Y si lo hacen amarrado solo para ganarse el billete y para que se lo nieguen. Y no pasan a la segunda etapa. Entonces, tenemos una cantidad de profesionales. He estado conociendo de casos últimamente, gente que me consulta, que tiene problemas de propiedad, problemas de cualquier tipo en Nicaragua. Y que solo le sacan dinero y le inventan cosas. Inventan juicios penales en casos civiles de propiedades. Y juicios penales con penas menores de 5 años que prescriben en 3 años. Y tal vez el hecho pasó hace 10 años. Y como la gente no sabe, ya le dice, ya te tengo el juicio abierto. A huevo el juez se lo tiene que abrir. Y como es el sistema acusatorio, pues la otra parte tiene que responder y se tienen que ir a la audiencia. Y tendrán que meter, si es que lo sabe, el incidente respectivo de prescripción de la acción penal.
Pero ya abrieron el juicio y te lo hacen largo y esto, y pasa un año o dos y cuando no debe pasar de más de 2 meses un trámite de un juicio con pena menos de 5 años, que se llama pena menos grave, y la largan para demostrarle que están luchando por el caso y le están sacando dinero a la gente. Eso se está presentando desde hace bastante tiempo en Nicaragua. Inclusive, había algunos abogados que yo, o Ramón, o cualquiera de mi bufete le dábamos trabajo. Nos llegaba un caso de injurias de calumnia, o un caso de robo con fuerza, pues, que un ladroncito de barrio. Entonces nosotros no perdíamos tiempo en ese tipo de asuntos, pero tampoco corríamos a la gente. Le vamos a asignar un abogado y llamábamos a uno de esos abogados que andan en la perra. Mira, ganaste estos realitos, ahí te va, ahí me mandas algo. Así. Montones de abogados que les di trabajo y que me digan que es mentira. Y esa es la mayor cantidad de abogados que apoyan a la dictadura, que viven en la perra, y que ahí los vas a ver colgados en el bus, en la ruta, buscando el peguecito, pues porque el techo no les dio para más. Pero rotondean, pero se mueren por el trompudo y ni siquiera les dan trabajo en la alcaldía, donde tienen un salario miserable los abogados de la alcaldía. Solo 3, 4 son los que ganan regular. Ni siquiera ahí les dan trabajo. Y los que trabajan en la alcaldía, imagínense que hubieran buscado uno de los abogados de la alcaldía para acusar a Juan Sebastián Chamorro y robarle las propiedades y acusarlo en juicios por impuestos municipales que se los inventaron. Ah, no, fueron a buscar uno de mi bufete, a Ricardo Ramírez Magnali. Pésimo abogado, pero delincuente y con conecte. Porque no podrás saber mucho de derecho, pero si sos protegido. Este muchacho me acuerdo que lo protegía Meinar, un segundo jefe de la policía. Caminaba una Glock, una pistola. Perro, andar en los casinos, ganaba mucho dinero. En ese bufete ganábamos, más o menos. Entonces, así funciona ese sistema. Quería hablarles un poquito sobre el TPS de Nicaragua, que se acabó ayer. Pero también quería hablarles un poquito más de Quiñones. Y no porque quiera, porque no, yo no les doy mucha cancha. Las 2 veces que me he metido con Quiñones en serio, las 2 veces se ha puesto. La primera vez, hace como unos 6, 7 meses, le dio me gusta. El video que hice antier, que lo tuve que repetir, donde hablé de la delincuencia de Quiñones, cómo participó en la masacre de Las Brisas siendo guardia nacional y asesinaron un cachimbo de gente, entre ellos la cuñada de Chema Ibarra, el dueño y director del grupo Los Ramblers y la familia dueña del Cine León. Mataron a su cuñada, la esposa de su hermano Fanor. Quiñones y su gente la asesinaron ahí en Las Brisas. El 17 de julio. Se habían quedado entrampados el grupo de guardias allá por la iglesia San Miguel. La gente salió a la calle a celebrar ya en el día, porque Somoza se fue en la madrugada, que Somoza se había muerto. Una joven de nombre Cecilia fue a tocar las iglesias, las campanas de la iglesia para que la gente saliera. La gente comenzó a salir. Y los guardias cagados al mando de Quiñones y otros, estaba Chicho Vázquez, estaban los Pérez Torres, eran 6 cadetes. Cadetes de la guardia, de la academia a la cual pertenecía Enrique Quiñones, a la academia, que a la hora de las guerras que se dieron insurreccionales, no siguieron el estudio de la academia, sino que los mandaron a reforzar a la EBI. Y de esa manera, la gente, sin que les estuviera haciendo nada, simplemente la vieron que estaba saliendo a la calle a celebrar. Ni siquiera habían guerrilleros. Había un grupo guerrillero que estaba allí en una casa de seguridad y tempranito se había ido amaneciendo, porque era de los pocos grupos que habían quedado dentro de Managua que no se habían ido ni al repliegue del vapor ni al repliegue de Masaya. Ese grupo estaba al mando de Mauricio Aguilar, Jacobo. Este Mauricio Aguilar lo mandó a matar Humberto Ortega, o el Frente. Imagino que Lenin
lo mató su compañero, venía en un carro, un tal Harold. Era el jefe de investigaciones criminales de la policía y era el que investigó todo el caso de Jean Paul Jenny. Y lo mandan a matar a Mauricio Aguilar. Llegó a su comandante, creo. Jacobo, el conocido como el mejor investigador y el mejor jefe de investigaciones de la historia de la policía sandinista. Lo mandaron a asesinar porque tenía todo el paquete de la muerte de Jean Paul Jenny. Mauricio Aguilar, Jacobo. Harold se llama el compañero que iban en el bus, no, en el camino. Se pararon extrañamente ahí por el Nuevo Diario, por esa zona. Extrañamente de noche se paró el vehículo, iba manejando Jacobo y se le fue un tiro al amigo. Y ese es el cuento y así quedó como un accidente. Creo que este hombre vivió en Tipitapa, este Harold que lo mató, nunca supe más de él. Lo más seguro es que ya no esté vivo porque estos no dejan evidencia. Pero les doy el beneficio de la duda. Vayan, busquen la muerte de Mauricio Aguilar en los 90. Jefe de investigaciones criminales de la policía. Y de esa manera rara muere y era el que estaba a cargo de las investigaciones del caso Jean Paul Jenny. ¿Se acuerdan el muchachito aquel que mataron en la carretera Masaya? Una caravana de Humberto Ortega. Pues ese era el caso que estaba llevando, en el cual absolvieron varios militares y fueron absueltos por Pitipuá, es decir, el canciller Moncada Colindres, hermano, por cierto, del actual embajador en Irán, el macaco Colindres, Moncho, el macaco, el valentón que dijo que aquí estábamos en Irán. Estoy seguro que estaba en Nicaragua ese pendejo. Y después del bombardeo fuerte y que chincacaron a Irán, los Estados Unidos e Israel, no volvió a hablar. Pues su hermano, Moncada Colindres, Pitipuá, el mini canciller, el canciller de la República, ese era su hermano, es el que lo hizo embajador, además, a Moncho. Dicen que está muy mal Moncada Colindres, que él está como asesor de cosas internacionales o de relaciones de Daniel Ortega, pero son cargos de consolación que le dan, en este caso porque dicen que está muy mal de salud, no sé si es un cáncer o no recuerdo, pero que está como que se están llegando ya sus días, ¿verdad? Bienvenida María Agustina, Fátima, Jorge Luis, Sergio, ¿cómo está Sergio? Rigo, Jorge, Moisés, Hernaldo. Bueno, ya está llegando la gente. Y en relación a Quiñones, pues participó en ese asesinato, en esa masacre. Entonces, se vaya por detrás del seminario. Yo viví, por supuesto que llegué a vivir allí en el 81, en Residencial Los Arcos. Yo agarré una casa a 20 años. Ahí vivíamos gente muy conocida, Lucio Jiménez, Marvin Corrales, ese que es de mi pueblo, que es el inspector de la policía, el mayor general, hoy coronel general, ahí vivía Edgardo García, varios generales, mi hermana de crianza, que era la jefe de despacho del ministro de Educación y después era jefe de Relaciones Públicas Internacionales del Ministerio del Interior, María Alicia Chacón, Chico León Picado, y un montón de gente que tuvo cargos grandes dentro de la revolución, eran mis vecinos. Ahí vivía, al otro lado de la casa, mi gran amiga, la Violeta Murillo, hermana de la Chayo, nunca se llevó bien con ella. Es la tía que apoyó a la Soy la América, tengo entendido que está en México. La Violeta estuvo en sus cumpleaños. Es más, estuve en el último cumpleaños que celebró su papá ahí, en su casa. Ese día conocí a un teólogo y me dijo, me robaron 160 vacas paridas, esto hijo de puta, así me dijo don Teodulo. La Violeta, una excelente amiga, pues, compartí muchas veces con ella. También era amiga de una de su amiga más cercana, la Ligia Gutiérrez, que era la esposa de Agustín Lara. ¿Se acuerdan de Agustín Lara?
que era el delegado de la presidencia de la primera región. Fuimos muy amigos con la hermana de la Chayo. Otra cosa, muy diferente, ¿verdad?, a lo que es la Chayo. Es la tía que apoyó a la Zoila, cuando nadie en la familia la apoyó, a la pobrecita, a la Zoila América. Bueno, entonces por ahí había un camino, todo eso era monte, que iba a salir detrás del seminario. Por ahí, después de que hicieron la masacre, se huyeron los guardias que andaban. Uno de los que andaba al mando era Enrique Quiñones, y se fueron a meter al seminario. Si ustedes se van de la iglesia de San Miguel, llegan a la entrada de Lenín Fonseca, ahí te vas. Ahora creo que es hasta pavimentado ese camino. Había un camino de tierra que se llenaba de lodo, que bajaban corrientes, y estaba también el monte detrás del barrio Loma Verde. Por ahí huyeron y se fueron a meter al seminario. El barrio que está allí, que al sur de Linda Vista, se llamaba Loma Verde. Hoy se llama Juan Emilio Menocal. Emilio era Marta de alguien que trabajó, hermana de la Marta Menocal y de la otra que trabajó conmigo en la seguridad. Bueno, entonces, y después del triunfo, se entregó diciendo que él era un cadete, que no había que nada, y que sus compañeros también que participaron en la masacre. Ahí había los Pérez Torres, Chicho Vázquez, eran 6, yo los recuerdo porque yo los tuve. Algunos de ellos, les he platicado, me ayudaron a darle infantería, parte del grupo que fue a Paraguay al caso de Somoza de baile. Entonces, ya le conté, entonces después Quiñones, yo siempre, ahora, después que me di cuenta de todo esto, porque yo me di cuenta de todo esto hace como año y medio, no, me di cuenta en junio del año antepasado, por X o Y razón, y comencé a ahondar sobre Quiñones. Y después de eso, como en el 80-81, a Quiñones se va con Eden Pastora a la contra, traiciona. Pero parece que en realidad la seguridad se dio cuenta y lo reclutó, y ya era difícil también tener credibilidad en la Guardia, porque había pasado más de un año participando en entrenamiento a las Fuerzas Armadas Sandinistas, incluyendo a la academia que yo era el subdirector, la Modesto. Y se fue, y ahí apareció en Honduras, en el FDN, en inteligencia. Dicen que como en el año 86 lo expulsan de la contra, no sé qué le agarraron. Apareció en Miami, estuvo en la Florida, se liga al narcotráfico, se casa con una sobrina de Pablo Escobar, le hacen un robo a no sé si era el cartel de Pablo o a cuál, y por eso le asesinan a la esposa, se le hicieron picadillo. De ese matrimonio tuvo un hijo que se lo criaron, que creo que él nunca tuvo contacto con él, tal vez ahora, porque tiene reales ahora, es millonario gracias a la alianza que tiene con la dictadura. El dueño de Nicabús, casi prácticamente la mayor empresa, yo creo que ya está más grande que Transnica, y mejores buses que Transnica, Nicabús, de transporte centroamericano. Que yo les platicaba que esa concesión era la de Circa, ¿se acuerdan Circa en tiempos de Somoza? Esa línea fue la que le dieron a Quiñones. Y si quieren saber dónde queda, ahí la pueden buscar en la zona de Bolonia, por ahí, las oficinas de Nicabú. Eso es, y tiene una radio además, donde tiene ese programa que se llama, no recuerdo, no sé cómo, de opinión, la verdad que no me acuerdo ni me interesa. Y ahora que dieron el Día del Combatiente, el 1 de enero, lo primero que se me vino a decir, ¿quiénes son los que han estado dando la cara por el sandinismo danielista? Wilfredo Navarro, Mano Blanca, Juventud Sandinista, Juventud Liberal Somocista, ligado a la Mano Blanca, para 30 años de prisión. Capturado en el 79 y lo recluta la seguridad del Estado desde el 79. Y que me diga Wilfredo que es mentira aquella maniobra del 82, donde lo llevaron a ser vicepresidente del PLI y como presidente Virgilio Godoy. Ese caso lo conocí bien y no era yo el que lo llevaba,
pero el oficial que llevaba el caso descompartimentaba conmigo. Y es más, estaban siguiendo las elecciones por teléfono. Y el objetivo era ubicar, si no como presidente, por lo menos de vicepresidente, a Wilfredo, y ahí es donde le agarra el auge dentro del PLI hasta llegar donde llegó. ¿Y quién era el otro? Aquel asesinó pueblo. Moisés Absalón Pastora, Movidic Pastora, el biodigestor, le dicen un humano. Este piche asesinó a un manifestante sandinista en los 90 frente a Radio Corporación. Como la policía, como todo el rollo, alguien le echaba que doña Violeta, mentira. Ya de por sí él tenía coqueteos con la seguridad del Estado desde tiempos que anduvo con Edén Pastora. Porque montones de jefes de los que tenía Edén Pastora eran agentes de la seguridad del Estado. Si hay una organización que era nido de agentes de combate, era ARDE. Bueno, si el brazo armado se llamaba FRS. ¿Se acuerdan que eran sandinistas que se habían volteado en el caso de Edén? El otro, Pastrán. Entonces, todas estas gentes tienen unas historias negras y son la cara del sandinismo. Como han sido relegados por este tipo de personas, por guardias nacionales. Álvaro Somoza negociaba con el orteguismo a toda puerta y se vino en 2021, 2022 de Nicaragua, se mantuvo allá con su negocio, vendió todito, no perdió nada y a lo mejor tiene de testaferra a la gente pensando en volver en algún tiempo. Álvaro Somoza no perdió nada. Santiago Aburto, reclutado desde los 80, ganó 2 elecciones por parte de la Federación de Estudiantes de Secundaria en Sébaco. Y ahí solo competía la Juventud Sandinista, porque era una organización, era el brazo estudiantil de la Juventud Sandinista. Una vez cuando se lo descubrieron, quiso justificarse, me dio el gusto de ganarle a la Juventud Sandinista, que sinvergüenza. Y después lo hacen diputado en una alianza donde ve el MRS y ahora ataca al MRS. Cuando se fue PLI MRS. Renuncian todos los diputados, menos él, 27 diputados de la oposición, sobre todo el PLI, menos él, y se declaró independiente y comenzó a votar a favor de los proyectos del frente. Tiene una historia. Entonces esos son los nuevos combatientes. Por ellos es que tienen ahora el Día del Combatiente. Y yo les explicaba, la ley 840, que es la ley del canal, porque ahora está viendo la gente que no me mire el fin de semana, la ley del canal, donde Daniel Ortega empeñó la soberanía como por 100 años a Guanyin. Lógicamente, dentro del viejo sandinismo siempre existió la posición esta de la lucha por la soberanía nacional, que aquel cuento que dicen que fue Sandino el que dijo la soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano y todo ese rollo, ¿no? Reina, bienvenido, Alfonso. Mi maestro, ¿qué pasó? El maestro Alfonso tenía rato de no saber de él. Carlos, María Agustina, un abrazo, mi querido maestro Alfonso Castellón Ayón. Y ¿cómo haces si venís con un cuento? Ni siquiera tenés relaciones diplomáticas con China, pero permitía haber relaciones económicas porque esas eran algunas partes acordadas internacionalmente, acuerdos económicos, oficina de negocios, pero sin relaciones diplomáticas. Estaban con Taiwán, es hasta el 20 y pico que salen de Taiwán y le roban todo a Taiwán y se lo dan a la embajada china. Pero aún ya tenían el contrato y creo que fue el 21 22 que se establecieron las relaciones económicas diplomáticas con China y corrieron a Taiwán. 21. Pero lo de Guanyin fue en el 2012, ni siquiera. Entonces hay muchas cosas que la gente no se percataba que todo era un gol lo que había detrás, porque siempre fue un gol. Igual que el dragado del río San Juan, porque hay acuerdos internacionales que son bien difíciles y se los venden a la gente como que hay una lucha por el dragado y cosas, y perdieron casos sobre la Isla Calero, Harbor Head, ¿se acuerdan?
Y a la gente le llenaban: el río San Juan es nuestro. Y puro show. Y mientras estaban entreteniendo a la gente, ellos iban avanzando en su nuevo plan de mafia, de capitalismo salvaje, aliados con todos, con sectores honestos del gran capital y con sectores ratas del gran capital, con sectores del somocismo, y de ahí inventaron la unidad Nicaragua Triunfa, donde cabía todo el mundo, y con el cuento de la unidad apartaron a los sandinistas honestos, históricos, y no les dieron cabida. Cuando sale lo de la ley 840, sandinistas honestos están claveando, y ellos están vendiéndole la soberanía, y cómo es que hablaban de los gringos, y están haciendo lo mismo con los chinos, y el gran negocio. Entonces salen e inventan la ley 830 a la par, para decir que le van a dar una serie de beneficios a los guerrilleros, a los combatientes. Nunca se reglamentó la ley. Es hoy en día ni las pensiones, ni las ayudas, ni las becas de todo tipo, ni los programas de vivienda para los combatientes sandinistas se han dado. Ahí viene un programa de vivienda Nueva Victoria, un gran bisnón a 20 años la casa. 200, 300 dólares mensuales. Ah, estamos entregando más casas de la urbanización tal. No, están vendiendo, y ni siquiera es el gobierno. Y la ponen como un logro del gobierno, pero es una empresa privada que está detrás del gobierno, y vos le pagás a esa empresa y el gobierno la presenta como un avance del gobierno. Y es una empresa privada con la que está igualito con los buses. Los buses es una empresa que nació de Alba Transporte, desde que desde los buses rusos, los chinos le venden al fiado un crédito multimillonario, esos buses, a esa empresa, y esa empresa es la que se los vende a los transportistas, no es el gobierno. Lo que pasa es que hacen igual que la ayuda venezolana. El gobierno de Nicaragua, el Estado de Nicaragua, porque China tiene que garantizarse, China es rata, es el fiador de esa empresa privada del danielismo, que le vende los buses a los transportistas. Una empresa china, del partido chino, porque el partido supuestamente son los magnates chinos, los dueños, le vende a la empresa Nica, pero al crédito. Y la empresa Nica tiene de fiador al Estado de Nicaragua. Al final no pagan, le roban a los transportistas por años, y el Estado nicaragüense queda pagando como deuda externa, igualito que hicieron con los 5.000 y pico de millones de la ayuda venezolana. 5.000 y pico de millones de dólares, con sus intereses a esta altura son más de 6.000 millones. Así de ratas son. Entonces, estos son los nuevos combatientes, y entonces, como todo el mundo se le ha estado corriendo a Daniel, pues los metieron a reprimir y le dijeron de que tiene protección constitucional. Ya los metieron como policías voluntarios en la Constitución a los paramilitares, y los hace sentirse poderosos, que nadie los va a tocar porque ahora son héroes constitucionales. Igual, crean que no estaba en el proyecto de ley inicial, las fuerzas militares nacionales militares patrióticas de reserva, FMPR, Fuerzas Militares Patrióticas de Reserva, con retirados de la iglesia, del ejército, los meten en la Constitución también. Entonces los paramilitares, que no sé, porque siempre hay ese pleito que no quieren los meninos, así le decían a los de MIN, a los segurosos, y los militares siempre vieron esos pleitos desde antes. Entonces tienen sus propias organizaciones, entonces ya les crearon una reserva a los paramilitares originales que andaban revueltos, y a otros paramilitares o que no se metieron a paramilitares, pues los retirados del ejército como fuerzas militares patrióticas de reserva. Y ahora, como cada vez son más raros, como se han detectado conspiraciones de ex militares. Y no es que haya barrida en el ejército. Los dos que capturaron, teniente coronel y mayor o capitán, primero y segundo jefe de la Dirección de Información para la Defensa, estoy seguro que esos son los que embarcaron a Baltodano y a su grupo. Esos son, y los ocuparon de agentes. Pero para dar y sembrar un precedente, los echan presos también como agentes. Ahí van a ver que van a salir. Y va a quedar trabado
Aníbal, cuidado, hasta Baltoda no sale. Pues no, todavía no le creo mucho. Y van a dejar clavado a Aníbal Rivas Reed, el hermano de mi amiga que ya murió hace muchos años, Sadie Rivas Reed, la mamá de la Tamara Dávila Rivas, y el preso es el papá y tío de la Tamara y papá ¿cómo es? Sí, de la Sadie Rivas. Son primas hermanas, ¿no? Una está en Costa Rica, la otra está en España actualmente. Él venía con nosotros los 222, compartimos galería cuando me metieron con las mujeres cuando estaba en huelga de hambre para desmoralizarme. Eso lo puede contar la Violeta Granera, la Ana Margarita, la Mario Oviedo y la Tamara cuando mi huelga de hambre y me metieron con ellas. Pero bueno, entonces, como hay una efervescencia entre ex militares que al igual que yo nos sentimos traicionados, lo único que ellos se han quedado todavía patinando en que quieren resolver con los viejos principios y las estructuras. No, esto tiene que ser unidad de todos, pero que si es necesario la unidad y que ellos participen, porque la mayoría es gente que no tiene las manos manchadas de sangre. Y creo que ese debe ser el único requisito que se le tiene que poner a cualquiera que se voltee, no solo al danielismo, sino a ese sandinismo que no ha querido nada con la oposición y que está retirado del danielismo. Si no tiene las manos manchadas de sangre, aquí hay muchos liberales con las manos manchadas de sangre, contras con las manos manchadas de sangre, y participan. Y fueron condenados internacionalmente. Los contras, al igual que han sido condenados los militares de Daniel Ortega. Aquí que no vengan con cuentos, aquí todo el medio mundo tiene una gran cola. Entonces, para poder parar esa gran cantidad de combatientes y exmilitares que han estado conspirando contra Daniel, echan preso casa por cárcel a Henry Ruiz, que ha sido en alguna medida con cierta autoridad moral dentro de los combatientes. Lo de Lenin ya no pega porque el inventor de correr a los dirigentes ha sido él, aunque no los corran, y hasta él mismo se autocorrió, pero de mentira. Entonces ahora sí, tocan y van a creer que van en serio, siembran un precedente, pero se siguen conspirando, les crean constitucionalmente las fuerzas militares patrióticas de reserva a los retirados del ejército, pero se sigue el descontento. Entonces ahora le inventan un día del combatiente donde le toman en cuenta todos aquellos, pero puro champú, y algunos los convencen y otros que se quieren ir, se les inflama el pecho de patriotismo revolucionario porque viven anacrónicos pensando en una fallida revolución. Y es bien difícil sacar de... Nuevamente vinieron, miren muchachos, miren, miren, coyolitos de Nicaragua. Lógicamente que no son hechos en Nicaragua, si algo viene de Nicaragua y no me lo como. Yo lo siento, pero es así. Y con eso los viven enganchando. Comiendo coyolitos en Estados Unidos, ¿cómo la es? ¿Qué tal te ves con caites? Hoy no me puse las macanas. Bueno, más adelante les platico. Y pensando yo, la desgracia de toda esta gente, te dice, ahí andan dando lástima en Estados Unidos, no, hoy me metieron, ¿sabes cuántos miles de dólares valen a lo que me metieron hoy? A medicina nuclear. Aquí me están haciendo overhaul, lo que nunca me quisieron hacer en Nicaragua. Y siguen diciendo que yo estaba loco. En Nicaragua decían que yo era loco. Ese era el cuento con el que me aislaban para que cierto sector del sandinismo no escuchara mis programas cuando estaba rebelándome. Y quieren meter ese cuento todavía. Y algunos hasta se los meten en la oposición, que son opositores de mentira, ¿verdad? Pero aquí seguimos y nuestra audiencia creció 134% del mes pasado a hoy. Y ha crecido bastante con la muerte de Sankán. Pienso que algún público de la audiencia de Sankán es que se me está pegando. Pues es una lástima que no debió haber sido así. Pero bueno, la dictadura lo mandó a asesinar. Pero bueno, no vamos a quitarle el dedo
ahí donde le arde, donde tiene la chimada, y vamos también a seguir cumpliendo con un compromiso que tenemos con la sangre de mi hermano Roberto Sancano, mayor en retiro, ingeniero, consultor internacional, que lo llevó a la muerte por parte de la dictadura. La familia está mal porque el gobierno ha hecho silencio, hay una complicidad increíble del gobierno de Rodrigo Chávez con la dictadura. Ahí tiene que ver el problema del narcotráfico, que impera en Costa Rica y que se maneja desde Nicaragua. Ven que los capos ahora están en Nicaragua, o sea, los principales capos que surgieron ahorita en el quiebre, ella viene para acá, para Estados Unidos, Celso Gamboa, el ministro y ex magistrado de la Corte Suprema Tico. $500 por $500,000 agarraba de mordida por vuelo que pasaba por Costa Rica y entraba a Nicaragua y llegaba a Honduras. Eso agarraba Celso Gamboa. Y dos capos grandes de Nicaragua eran sus contactos. Pero no despiertan los brutitos del danielismo, incluyendo algunos que no tienen las manos manchadas de sangre. No despiertan todavía, viven esperanzados. Eso es irrecuperable. Yo lo intenté desde el 2012 hasta más o menos el 2021, a inicios. Y al final tuve que atacar a Daniel, porque ya no se podía recuperar nada. O sea, cuando comencé a atacar a Daniel no aguanté 6 meses y ya me quebraron. Mientras solo ataqué a la Chayo en una estrategia de querer recuperar el sandinismo histórico como era concebido, clásicamente, toqué a Daniel, me quebraron el banquito. Así de fresco. Entonces, 7 meses antes que me echaran preso, me confesé a enfrentar a Daniel, sobre todo cuando comencé a denunciar los bienes y la corrupción que había en el sector de la importación de medicinas a través de la estructura de Porras, Cermesa, ese tipo de asuntos, Ferromac creo que es, los business también de estas compañías ferreteras del ejército. Me quebraron el banco. Pero bueno, entonces el Día del Combatiente surge como una gran mentira para poder moralizar un poco. ¿Por qué? Porque en el mismo 2012 que sacan la ley 830 donde le van a dar beneficios a los combatientes, pero que los mantuvieron con compromiso, con cuentos, nunca les reglamentaron nada. Llegó a 2018, ahí los ocuparon y todavía se hizo una lucha por la misma ley. Recuerdo la última, ahí se logró infiltrar una mujer que le dicen Lispres. Imagínate qué clase fachada. Puso una fritanga que se llamaba la fritanga viandálica después del 2018. ¿A quién van a echar? Ay, creo que Juan Pueblo se llama una página que tiene esa mujer, pero no se quita, ya descaradamente anda otra vez como Lispres y haciendo la mueca todavía, que se llama Lisbeth Pérez, por cierto. El marido está desaparecido desde hace mucho tiempo y hay un rollo raro. Bueno, entonces ese es el Día del Combatiente, pues. También toqué un tema de que aquí debe buscarse nuevas caras, no podemos estar con los mismos viejos. Para el 2021, cuando le dieron cabida a los viejos zorros de la política, se comenzó a desbaratar todo, se comenzó a dividir todo. Entonces ya quisieron con el cuento que yo soy esto, que yo soy lo otro, y aparecieron los viejos zorros de los 70 y de los 80, del liberalismo, de los conservadores, de los socialdemócratas, los opositores de los 80. Un 90% de los opositores de los 80 eran agentes de la seguridad del Estado. Ahí venían algunos en los 222 y los conozco bien. Algunos de ellos, yo se los dije, de los viejos opositores, sus expedientes estuvieron en mis manos porque yo los atendí. Incluyendo al presidente del Partido Socialdemócrata, que fue creo que viceministro, ministro de Información de Doña Violeta, Luis Rivas Leiva, el papá del banquero, que venía con nosotros en los 222. Yo lo atendía. Chepón Navas, socialdemócrata, presidente de la CUT, secretario general, yo lo atendía. Moncho Gutiérrez,
presidente de la Metropolitana de Managua por el Partido Socialdemócrata. Yo lo atendía. Entonces, eso estaba podrido. Y entonces había otro oficial que atendía a los conservadores, otro que atendía el MLC. En el MLC, los agentes, que después se convirtió en el PLC, ¿quiénes eran? Los principales agentes de la seguridad. Arnoldo Alemán, Wilfredo Navarro, Julio Centeno Gómez. En las centrales sindicales, Antonio Jarquín, el seudónimo que usaba dentro de la seguridad, Marroquí. Entonces, todo ese poco de políticos viejos que están ahí metidos, todos son peligrosos, todos. Vienen de políticos desde los 70, después de políticos de derecho en los 80. ¿Cómo no van a ponerse a pensar de que muchos de ellos jamás cayeron presos? En los 80, que era más duro y estábamos en guerra, donde no podías hacer oposición, y ellos los mantenían con una oposición de mentira, que sus directivas eran compuestas por agentes de la seguridad, que tal vez nacieron en esos partidos y los reclutaron como curas que reclutaron con marihuana y muchachitas. Curas, en los 80. Recuerdo un reclutamiento, un trabajo salvaje en una de las cabañas que había dentro del Hotel Las Mercedes. Y eso porque, o sea, a mí me habían, como vos no te puedes meter con los otros oficiales, pero a mí me tenían confianza porque yo atendía el COSEP. Y entonces a veces me dejaban participar y me acuerdo cómo estaban controlando, también por teléfono controlando, porque no había grandes técnicas en aquel tiempo. El proceso de reclutamiento y la muchacha que estaba con el cura metido en un cuarto pues, del Hotel de las Mercedes, ¿no? Con cosas. Entonces, ¿cómo no te vas a poner a pensar de que algo tenían que ver en 10, 11 años de revolución? Nunca los condenaron ni cayeron presos. Lo único que cayeron presos fueron por somocistas, por ligazones a criminales. Fueron Arnoldo, fueron Julio Centeno Gómez, el mismo Wilfredo, y cambiaron la pena de los 30 años por colaborar con la seguridad. Desde el 79. Y eso con asesoría del G2 cubano, que son los que vinieron o llegaron a organizar la seguridad en Nicaragua. Ojo con ese poco de viejos panzones. Entonces, esos son los combatientes de Daniel Ortega. Los que públicamente hoy detentan el poder y los millones, como Quiñones. Esto le digo para que, a ver si pueden algunos recuperar la dignidad y ver de qué manera ahora tienen como héroes a criminales. Inclusive les decía, vos te encontrás en el 19 y en otras páginas a muchos sandinistas decir los pichurrias. ¿Por qué? Porque esa palabra, que es colombiana, mucho lo utiliza Quiñones. Y Quiñones, que estuvo ligado al cartel y a la familia de Pablo Escobar, se aprendió de ese término y a cada rato por eso dice pichurria. Y a muchos sandinistas dice pichurria. O sea, y ya lo miran como que es tuani al hombre. Ese es su combatiente, por eso tienen su primerito de julio. Pero también es vergonzoso que, estando claro, yo lo he explicado, el asesinato, donde estuvo José Luis Villavicencio, donde estuvo Edgardo Cuaresma, donde estuvo Fidel Moreno, donde estuvo Chico López, en el asesinato de Alexis Argüello, el 1 de julio, 16 años, cumplió este 1 de julio, ¿verdad? Porque fue en el 2009. Sí, en el 2009 creo que fue. Sí, 2009. Cumplió 16 años Alexis de haber sido asesinado el 1 de julio. ¿No es vergonzoso que a este día no le hayan puesto por lo menos algo en relación a Alexis Argüello o al deporte, sino que le pusieron el Día del Combatiente, precisamente el día del asesinato de Alexis Argüello? Todas esas son mensajes, son señales que ellos envían a su propia gente y a otros para moralizarlos, que sientan que los están tomando en cuenta. Y este tema lo voy a seguir desarrollando porque es bueno que la gente que está allá adentro, que todavía está engañada, se dé cuenta cómo los utilizan. Voy a hacerles una pregunta. Vamos a una especie de bateo libre ahorita.
Antes de eso quiero decirles algo. Yo no me meto mucho en el pleito de la migración porque no quiero tomar bando, porque esto muchos lo hacen, sobre todo algunos medios de comunicación y algunos políticos, porque tienen compromisos con agendas globales, con Chepe Soros y esa gente que financia las cuestiones estas, pues, del LGTBI y una serie de asuntos, ¿no? De la diversidad, que no es mi tema, ni tiene por qué ser el tema, porque esos son derechos privados y que tienen que ejercerlos todos. Yo nunca he estado viendo que alguien pelee por su testosterona, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿quién tiene que andar peleando por neuronas preñadas? Perdón, por hormonas preñadas, raramente. Ese es cada quien que piche su huevo. Por eso no me gusta, pero sí me llama la atención de que no se han reportado 200 nicaragüenses capturados en las redadas de Trump, ni 150 se han reportado. Pero que desde que llegó Trump al poder, en enero, hasta hace 2 o 3 días que llegó el último vuelo con 45 deportados en un avión militar, se han realizado 19 vuelos de deportados a Nicaragua para un total de 2.226 deportados. Y la mayoría de los que han capturado nicaragüenses no se han enviado a Nicaragua y están presos todavía. Entonces, algo que no cuadra es de que si no han capturado a 200 nicaragüenses en las redadas, como en la era Trump, han mandado 2.226 nicaragüenses. Entonces estaban presos y con orden de deportación desde tiempos de Biden. Esa es la realidad. Y se ha comprobado que en los 6 meses que tienen el poder Trump de este año, hay como un 25 o 30% más de gente que deportó Biden en sus primeros 6 meses. Pero hay una campaña como que no. Como que hay campaña, pues, y precisamente sobre las redadas que nunca han dejado de existir. Lo que pasa es que en los estados santuarios se daba menos y eso hace bulla. Pero en las cantidades no se corresponden. No han capturado 200 nicaragüenses en las redadas en la era Trump y han deportado en la era Trump 2.226. Algo no cuadra, ¿verdad? Algo no cuadra. Hoy estuve viendo aquí en la MacArthur Park, por ahí, estaba la guardia, estaba salvaje la redada. Pero miré a varios latinos, unos estaban en las paradas, no se movían y nadie los tocaba. Y otros pasaban frente a ellos cruzándose la calle latino y no los tocaban. Entonces, como que sí, las capturas son selectivas. No es saco y rajo, no es al que ande en la calle, pues, porque punto. Porque si no, fíjense cómo un montón de latinos se ponen a pelear con ellos y a protestarles a la hora que están capturando. Entonces no es a todo mundo. Como que es selectivo. Esas son las cosas, no voy a opinar, pero son las cosas que yo estoy viendo. ¿No? Tampoco soy trumpista, pero las cosas son como son. Digo esto porque hay un montón de supuestos opositores mediáticos y medios en que tienen la campaña contra Trump y de la lucha por Nicaragua no hacen nada. Para mí, el aliado más inmediato que tenemos en la lucha para Nicaragua es Trump, aunque yo no sea trumpista, pero tampoco ando el pleito de los demócratas. Yo a los demócratas les debo un montón, sobre todo en este estado. O al pueblo norteamericano, aunque los gobiernos sean estatales, sean demócratas. No el estado federal, sino de cada estado, ¿verdad? Son 50 estados. Pero a mí me interesa que aquí nos apoyen los demócratas y en el país en general que nos apoyen los republicanos. A mí me interesa salir de la dictadura. Yo no estoy en este pleito de demócratas y republicanos. Yo no vine aquí ni por demócratas ni por republicanos. Vine porque la dictadura me reprimió. Porque no estuve de acuerdo con X dentro de lo que fue mi partido. La luché. O sea que es necesario de que nos demos cuenta de esto
y que no estemos metiéndonos en pleitos que no nos corresponden. Si aquí somos exiliados políticos es para salir de la dictadura. Y a mí no me interesa si tú un republicano o tú un demócrata, porque me interesa que los dos me apoyen. Pero andamos haciendo canchas por agendas, por financiamientos. Hay varios me han dicho, brother, ¿por qué no se movilizan? Yo estoy seguro que si van a San Francisco, un cachimbo de gente de San Francisco, a los líderes, le financia su estadía. Yo les tenía a varios líderes, pero comenzaron la campaña contra mí, no querían meterse conmigo. Y tenía la gente allá que estaba organizada, que los iba a recibir, les iba a dar hotel para hacer el trabajo organizativo. No quisieron. Y yo no iba a dar la cara. Y que me digan, con nombre y apellido, se lo puedo decir, con quienes hablé personalmente. De los más conocidos. Algunos venían conmigo en el avión. No quisieron, se hicieron los locos. Sí, chino, espérate, que ya la otra semana, que ahorita voy para Europa, no que tengo algo en Canadá, no que fíjate que Inglaterra. Y cuenta. Hoy no están yendo a ninguna parte, casi están en el olvido. Tienen ese liderazgo, tienen nombre, pero no quieren hacer ni verga, porque como que tuvieran una agenda, ¿verdad?, que cumplir, y que quieren mantenernos callados y hay que se vaya haciendo larga esta mierda. Y ellos pueden estar viviendo de sus grandes trabajos, algunos familias que tienen dinero y hasta bienes en Estados Unidos, otros están en fundaciones. No jodan, es verdad. Y ahí me mandan algunos a que me caiga, mi chino, que mira que no digas de eso de fulano de Monteverde, que mira que ellos le han hecho huevo. No jodas, con esas condiciones que han tenido de financiamiento, de capacidad de movilización, yo soy héroe. No jodan, tengo que pedirles a ustedes para la renta y no he pagado el gas. Y a veces me conocen más a mí que a muchos de esos grandes líderes. En serio. Y yo tampoco quiero liderazgo, ni ando buscando. Pero me echo estas flores como ejemplo de que es una realidad. Bienvenido a Jesús Miguel, a José Miguel, perdón, a Ronald, Orlan. Entonces, póngale mente, todo ese poco de viejos, zorros de la política, ahí anda la dictadura. Ya cuando tienen 65 años para arriba, 70 y pico y ahí andan. Ténganle miedo. Y si fueron políticos, supuestamente opositores del sandinismo en los 80, ténganle miedo. Yo no sé por qué se lo digo. Entonces aquí hay que buscar a la gente más madura, o sea, de menos edad, madura, 50 años, 45, 55 y alguno que otro viejo. Nosotros los viejos lo que tenemos es que ayudar, colaborar, no anden buscando cómo sobresalir, hombre, ya hay que darle paso a la gente. Ayudemos, asesoremos, digámosle. Yo me doy el cachete de que cuando están sucediendo cuestiones importantes y tengo información, yo directamente llamo al dirigente, mira, cuídate de esto y esto y esto y esto. Mira, cuídate de esto y esto y esto. Oye, brother, mira, tenle cuidado, ahí va fulano. Va a llegar y va a pedir que se quiera incorporar. Ya me di cuenta. Ese es mi deber. Y no lo voy a hacer públicamente. Pero ya, querer en los medios ser la mamacita de Tarzán. No. Ya cuando se imponen ese tipo de intereses. Y aparte de eso no hacen nada por organizar realmente a la oposición. A estas alturas deberíamos estar sólidos con Trump. Trump ha hecho un montón de cosas y nadie quiere echárselas de ver. Y voy a terminar con algo que pasó, que muchos se están quejando de que Estados Unidos dijo que Nicaragua está en crecimiento y desarrollo y que por eso suspendieron los TPS. Eso tiene que tener una lectura. Ay, ¿en qué realidad? Bueno, y mi amigo, a quien quiero mucho, Enrique Sáenz, que es muy maduro en sus planteamientos, que renunció al MRS, por cierto, hace rato. Creo que antes que yo viniera a Estados Unidos, antes que saliéramos los 222. Yo voy a hacerles una pregunta y me gustaría que me las contestara y vamos a entrar a un bateo libre si quieren. ¿Qué pasaría económico-socialmente en Nicaragua si no hubiese podido salir o no hubiese salido ese 1,5 millones de personas que ha salido de Nicaragua
y como el 90% de Estados Unidos, 85 ponele, del 2018 para acá. ¿Qué pasaría en Nicaragua si más de 1 millón de gente que ha salido del 2018 para acá estuviera dentro de Nicaragua? Económico, social y políticamente. Lanzo la pregunta y vamos al bateo libre. Contesten y pregunten. ¿Qué pasaría en Nicaragua, político, social y económicamente, si el 1,5 millones de nicaragüenses que salieron del 2018 para acá no hubiésemos salido de Nicaragua? Si el 1,5 millones de gente que salió de Nicaragua del 2018 para acá estuviese en Nicaragua, ¿qué pasaría en Nicaragua? A ver, díganme, ¿qué piensan? Vamos, bateo libre. O pregunten. Bienvenidos José David, Martín, Orlan, Ronald. ¿Entienden? ¿Cuál sería la situación político, económica y social de Nicaragua si el 1,5 millones de personas que está en el exilio, que salió del 2018 para acá, no hubiese salido? ¿Ustedes saben cuántos nicaragüenses vinieron a Estados Unidos con el parol humanitario? Vamos, y entonces, no solo participemos, quiero saber. A ver, dame los argumentos. Alguien que dice ahí, no pasaría nada, todo igual. A ver, decime por qué no pasaría nada. Le voy a tirar un norte. Solo de remesas, 33% del Producto Interno Bruto se mantiene en Nicaragua. 84% de las remesas llegan de Estados Unidos. A ver, alguien dijo ahí, no pasaría nada. ¿Ustedes creen que no pasaría nada? A ver, 530,000 personas se beneficiaron con el parol. La mayoría cubanos, pero de 3 países: Cuba, Nicaragua, 4, Haití y Venezuela. De Nicaragua, 92,000 nicaragüenses se beneficiaron con el parol humanitario. Pero la gente solo le hace bulla al parol. O sea, hay 900 y pico de mil nicaragüenses que salieron de Nicaragua después del 2018 por consecuencias políticas, económicas y sociales. Y solo como el 9% eran del parol. Del 1,5 millones de nicaragüenses que ha salido de Nicaragua del 2018 para acá, la mayoría por motivos políticos o por miedo. Solo el 9% es del parol. Entonces te ponen que el parol, ¿por qué dicen lo del parol? Porque el parol era una entrada legal y para poder decir, y no voy a decir que no es verdad ni que es mentira, pero para poder decir, maldito Trump,
Biden era bueno. No, solo el 9% de los nicaragüenses salieron con parol. La otra parte salió por distintos medios, visa, ilegales, pero un 90%, 91% del millón y pico de nicaragüenses que salió o ha salido del 2018 para acá, 90 y pico % de ese no eran del parol. A esto vos le decís 5.200 millones de remesas llegan de Estados Unidos, o perdón, de exportaciones, y 5.000 millones, 5.500 millones de remesas, 5.300 millones de remesas, que ahorita va a llegar a 6.000, estoy seguro. Entonces significa que esos 5.200 millones o el aumento que ha sido como de 4.000 millones con el millón de gente que salió del país en remesas que llega a Nicaragua, un 90% de esa remesa es de gente que no es del parol. Pero decir el parol pega más políticamente, pero hay que verlo en todo su esplendor, como dicen. ¿Verdad? No solo, no dedicarte a, que están corriendo los paroleados, no, están corriendo los que van a correr. Y no es porque sea el parol. Más bien a los del parol le están diciendo, si cumpliste los 2 años, andate y te damos 1.000 varitas. Eso es. Porque eso es lo que les están ofreciendo. Pero cuando vos ves el peso económico sobre las remesas, a eso pongámosle 500.000 más de nicaragüenses que ya estaban afuera, que oficialmente mandaban remesas. Entonces estás hablando de que el mayor peso económico, un 70-80% del peso económico y de la incidencia económica que tiene en Nicaragua, el millón y pico de gente que manda remesa, que se vino, que salió después del 2018, un 90% de esa gente es del parol. Y se mandan 3.500 millones. Vámonos. 3.500 millones. ¿Qué significa? Porque estamos en 5.200, 5.400 millones. Hablando hasta 2024, lo que anual. Quitémosle 2.000 millones, quitémosle 1.800, 1.700 millones por la gente que ya estaba. Porque todo el aumento, se está hablando de unos 3.500 millones que se están mandando después. No estoy dando cifras exactas, pero es arriba de 3.000 millones. Lo que se comenzaron a mandar después hasta hoy, de lo que se mandaba antes del 2018. Le quitas ese 10%, ya no digamos que son 9%, pues digamos que son 10, aunque sea el 9%. Son 350 millones. Es decir, 3.150 millones mandan a Nicaragua. Lo que está de más, sobre ese millón, 900.000 que no son del parol. Entonces, pero el otro sí se hace política hablando del parol. Biden dio parol. Y no estoy en contra de eso. Pero hablemos de política y la incidencia económica. Es decir, la incidencia económica sobre las remesas de la gente que vino con parol no es del 10% del total de las remesas. Porque ya habían como más de 500.000 de nicaragüenses afuera, más el millón y pico que se vinieron, y son 90 y pico de mil, apenas a los que beneficiaron con el parol. Entonces aquí es un problema que hay que verlo, no solo allí. Todo el mundo preocupado por los paroleados. Pero los paroleados sabían que venían por 2 años, a la mayoría ya se les cumplió. O por lo menos al 60-50%, ya se les cumplieron los 2 años. Venían por 2 años. Entonces miremos la real. La concreta. Hay un 90%. Y si nos vamos al total de nicaragüenses que mandan remesas, los 5.000, eso no significa ni el 6-7% del total de las remesas que mandan a Nicaragua la gente del parol.
si tenemos un desempleo creciente en Nicaragua, si se han perdido miles, decenas de miles de puestos de trabajo, si el nivel de desempleo es inmenso en Nicaragua, uno de los niveles de nutrición más altos de Centroamérica, solo tenemos entre el 19 y 19% de las carreteras pavimentadas en el país. Es el que menos carreteras pavimentadas, y vienen engañando a la gente con obras de maquillaje porque es la Panamericana la que vos ves. Pero solo el 19.5% de las carreteras de Nicaragua son pavimentadas. Es el país con menos carreteras pavimentadas de los 7 países de Centroamérica, desde Belice a Panamá. Vayan, miren, ahí están los datos. Eso con los préstamos con los que han endeudado a Nicaragua y que se roban más de la mitad de cada proyecto. Ahora, con ese millón de gente adentro de Nicaragua que ha salido, ¿cómo estuviera el desempleo? ¿Cómo estuviera la economía nacional con por lo menos 3.500 millones menos de dólares en la economía nacional? Si es el 33% del Producto Interno Bruto, los 5.200 millones. Sin ese millón de gente son por lo menos 3.500 millones que no entrarían a Nicaragua. Estás hablando de más de la mitad de las remesas. Estás hablando de que el impacto sería brutal cuando casi un 20% del Producto Interno Bruto no estuviera llegando si no estuvieran las remesas de ese 1.000.000 y pico de personas que salió de Nicaragua. Entonces ese es el brinco. Entonces todo el mundo ha hecho una grande protesta hasta que no recibo. Ahí salió Daniel el 23. Aquí los recibiremos como sus hermanos. Este es su país. Me gustaría, hueputa, que por lo menos se fueran la mitad. No por maldad. Y a ver qué va a hacer Daniel con la economía de ese país. Porque no solo es esa cantidad de dinero que va a dejarle entrarle al país, sino que va a causar un impacto donde las familias que recibían ya no van a recibir. Y ese montón de gente desempleada que vive de la remesa de su familia no va a tener de qué vivir. Pero el que ya estaba empleado afuera tampoco va a tener empleo en Nicaragua. Por eso Daniel se queda calladito. Se le acaba el TPS a la gente y Estados Unidos dice que es que Nicaragua está estable. El FMI lo dijo también, en crecimiento y desarrollo económico. No es que Estados Unidos se lo crea ni el FMI, pero en todos los tratados y la forma de ver la economía, y que no me digan los economistas nuestros que es mentira, ¿en qué se basan cuando hacen sus análisis económicos? En los datos del Banco Central, porque estadísticas claras, informales o no oficiales, no existen. Existen estimados, pero la cifra exacta, que es mentirosa, que es el Banco Central, no la da nadie. Entonces, todos los estimados económicos que se hacen del país es en base a las estadísticas económicas oficiales. Y ahí da los estudios del FMI, de ahí a cualquier organismo, de ahí te da el nivel económico que tiene. Entonces, la dictadura reporta bonanza en todo, aunque estén comiendo mierda. Entonces viene Estados Unidos, correcto. Nicaragua está de cachimba. Adiós TPS. Y busquen cómo irse. Esa es la lectura que hay que darle. No que Estados Unidos esté equivocado, no que el FMI esté equivocado. No, es que eso es lo que dice los datos oficiales de Nicaragua, de que están de cachimba. ¿No lo han visto? Que están creciendo en desarrollo, en esto. Ahorita van a entregar 172 viviendas más del proyecto de vivienda, no sé cómo. Y son urbanizaciones privadas, negocios privados, no son del gobierno. Pero como son
empresas del danielismo, privadas, pero del danielismo, las meten como que son proyectos estatales. Entonces están de acachimba. Ah, están de acachimba. Ah, entonces, ¿para qué hueputa les vamos a tener un cachimbo de gente con el TPS si ustedes también váyanse para su país, que según el dictador, eso está ahí a cachimbita, váyanse a vivir allá y la torta le va a quedar a Daniel? Esa es la lectura que hay que hacer para mí y para mi gusto, de que Estados Unidos se la está dando ir con vaselina, se la está dejando ir, porque ellos son los que están reportando que los grandes desarrollos, el crecimiento económico, la recuperación, que se ha reducido la inflación, que se ha reducido la pobreza, todo lo reporta de cachimba el danielismo. Entonces mándenle a la gente, pues, sobre todo mándenle a ese cachimbo decenas de miles de danielistas que desde aquí apoyan esa dictadura, o los que andan haciendo labor de zapa, penetrados en las organizaciones democráticas. Hay que mandarlo. Hay que mandarlo. Para que estén de cachimba. No es que Nicaragua esté en progreso, esté en desarrollo, esté en crecimiento económico. Eso es lo que reporta Nicaragua. Entonces Estados Unidos le toma la palabra y le dice, bueno, se acaba el TPS y esta gente se tiene que ir lo más pronto posible, tiene que abandonar el país, porque Nicaragua está ya verga. Esa es la lectura que hay que hacer. Y en la concreta, además, necesitamos gente con un poquito de más coyoles que la que quedó allá para hacer resistencia allá adentro. Pregunta. Y a eso es que le tiene miedo la dictadura. A eso. No voy a repetir eso de volver, voy a repetir. El sombrero chino no sirve de ni mierda. 1% de las exportaciones. No solo en Nicaragua, en Centroamérica, $500,000 le compró a El Salvador apenas. Y menos que eso a Honduras. Y casi, o sea, el 1% de las exportaciones de Centroamérica. Y les vende el cachimbo. O sea, si a Nicaragua le compró 82 millones y le vende y le mete 1.982 millones, 1.692 millones, estás hablando de 20 y pico de veces más lo que vende China dentro de Nicaragua que lo que China le compra a Nicaragua. Igual hace con Estados Unidos, 800 y pico de millones, entre 700 y 8.000 millones le compra a Estados Unidos. Y China solo le compra 460.000 millones a Estados Unidos. O sea, es Vivian, pues, es Vivian. Entonces, por eso es que no se vira en contra, les explicaba, porque gran parte hay una dependencia económica del mercado chino del mercado estadounidense porque es su principal socio, es su principal mercado de consumo. Entonces, por eso no se puso a defender a Irán contra Rusia, contra Estados Unidos e Israel. China no va a perder ese mercado. Ni va a venir a defender a Nicaragua, que lo que significa es una minucia en el mar económico de China por ponerse a pelear con Estados Unidos. 700.000 a 800.000 millones le vende a China y 1.692 millones le vende a Nicaragua. Es locurita. Los rusos tampoco están empantanados y con la ayuda que le metieron a Ucrania. Ya casi no hay noticias sobre Ucrania y Rusia, porque todo el mundo se dedicó a Israel y a esto, y crearon un montón de plataformas para desviar la información de lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania. Así hicieron, y por eso Hamas y Hezbollah con Irán hicieron el ataque del 7 de octubre para desviar la atención de Rusia y volver a hacer la guerra en la Franja de Gaza, para desviar de Rusia. O sea, descaradamente los rusos planificaron eso con Irán y ahora un poco se rasgan las vestiduras. ¡Ay, Gaza! El asesinato de Israel. Y nadie le pone mente cómo comenzó de nuevo esto el 7 de octubre. Y aún así, Rusia sigue empantanado. No va a dar la cara por Nicaragua. Nunca. O sea, por el danielismo. La OTAN se unió
se consolidó contra Rusia. 50.000 millones para este año para Ucrania. Esa guerra va a seguir y Rusia está demasiado ocupada para irse a meter en petróleo. Lo que tiene es un gran equipo de algunos miles. Directamente están entrenando a la policía. Estoy seguro que son los que entrenan a los organismos de sobre todo la parte técnica del espionaje también. Hay una base grande de espionaje tecnológico y humana. Son varios centenares de rusos en Nicaragua. Entonces, pero es eso, nada más. Económicamente no llega a nada. A ver quién come atún ruso, caviar ruso, sardinas rusas, arroz ruso, ropa rusa. ¿Quién tiene zapatos rusos en Nicaragua? Nadie. Rusia no tiene nada que nos interese. Los chinos sí tienen cosas que son interesantes, pero son basura de baja calidad. Todo lo bueno llega a Estados Unidos, desde los reales. Y viven ahí defendiendo la soberanía contra Estados Unidos, hasta el pendejo que recibe reales de Estados Unidos. O sea, son sinvergüenza, indignos. Reciben remesas de sus hijos o de sus papas y atacan a Estados Unidos. Como dicen, maldicen la vaca, pero se beben la leche. Las revoluciones ya no existen. Son mafias internacionales de narcotráfico, de lavado de dinero, de exportación e importación de capitales, de saqueo de los recursos naturales, sin siquiera darle un solo beneficio, ni siquiera impuestos, los chinos a Nicaragua, más que la mordida y la coima al danielismo. Hay que despertar, hermanos. El futuro está en Occidente. Está un barco en 33, 35 días. Llega a los puertos de China, de Nicaragua a China, o al revés. Un barco llega a Los Ángeles en 10 días. A los puertos del Pacífico. A Miami en una semana y a menos a veces. Y así mismo regresa con la mercancía que mayormente se consume en Nicaragua de Estados Unidos. Todo eso son miles o millones, centenares de millones que se ahorran tanto quien vende como que quien compra las mercancías al bajar 20, 22, 23 días de viaje por mar, que es por donde viaja la mayoría de las mercancías. Avívense, hombre, avívense. El día de hoy, pues, les platicaba, fue un día complicado. No quería decir la fecha, creo que lo dije hasta ayer. Yo decía en esta semana, hoy pasé la medicina nuclear. 2 sustancias me inyectaron por las venas, entre ellas 2 sustancias radioactivas que te permite revelar y te ven todo el sistema sanguíneo, cómo funciona el corazón. En 2 días salen los resultados. Porque no ha podido detectar qué es lo que está dañando mi corazón, las crisis que he tenido. Esta cosa, a veces el dolor es poco, pero la incomodidad y el cansancio en el pecho es terrible. Una presión rarísima. Y ya saben que fui a parar al hospital el 22 de mayo. Entonces, ya hoy pasé el proceso. Al inicio decían que daba náuseas, pero no sentí mucho, medio atolondrado, pero ya después sí, el cansancio, ya dormí, porque te producen un agotamiento extremo, como que has hecho una gran cantidad de ejercicio para producir más circulación sanguínea. O sea, te producen un esfuerzo físico sin hacerlo, sino que a través de la sustancia radiactiva. Ese es el efecto. Se llama prueba de esfuerzo y Lexiscan. Así se llama, prueba de esfuerzo y Lexiscan. Y bueno, esperar los resultados. Dios quiera que lo que sea que tenga sea tratable. Yo siento que son las coronarias, porque el dolor es, cuando me da dolor es aquí. El corazón está en el centro, ¿va?
Y bueno, he descubierto que ya los bypasses ya no te hacen a corazón abierto y te sacan y te mandan una manguera para acá y otra así. No, ahora hay unos bypasses que te meten la sonda por las venas, por la muñeca y llegan al corazón y ahí te la baquetean. ¿Ya entienden? Y entonces no es tan invasivo como abrirte el pecho, cortarte las costillas a partir del esternón, porque eso pasa. O sea, la gente mira operación a corazón abierto. Te cortan las costillas, te las quitan y después te las vuelven a poner, a unir. O sea, una operación de corazón abierto no es jugando. Es terrible. Porque te sacan las costillas. Entonces ahora hay un montón de técnicas. Pues ojalá si es eso, pues que pueda tener ese acceso. Si ya tuve acceso a la medicina nuclear, que vale un cachimbo de reales, pues imagino que si las afecciones andan de ese tipo, pues ¿qué va a hacer esa nueva tecnología, los bypasses que me puedan hacer en el corazón? Dios quiera pues que todo salga bien. Deme un toquecito. Preguntas porque terminamos. Ya no hay capacidad física. Bienvenidos, Marsalgo, Osvaldo, ¿qué pasó, hermano? Alex, Ramiro, Lian, Harvey, bienvenidos todos, pues. Bueno, no hay preguntas. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Creo que entendieron, ¿verdad? Quienes han dado a decir que están en crecimiento y en desarrollo y que están de acachimba son los datos oficiales, o por lo menos el discurso del chayo danielismo. Entonces, bueno, ahí les mandamos la gente, pues, como están de acachimba, pueden garantizar, ¿verdad?, la vida económica de sus ciudadanos. Por ahí anda el asunto. Esa es la lectura que se tiene que hacer con el término. También, el que se quiera comunicar conmigo, mi número ahí creo que es público. Para el que quiera colaborar, ya sabe, mi CL es 202 Entonces ahí está, CL del chino. Ahí está el CL del chino Enoch, 202-597-3518. 202-597-3518. También el que se quiera comunicar conmigo, mándeme un mensaje porque no atiendo números desconocidos. Es mi mismo número de WhatsApp, ese número es público. Porque la mayoría de los casos de TPS que se le aplican para asilo, y pues yo no gano nada con esto, es una colaboración con ustedes, con los que tengan problemas porque se les terminó su TPS, y hablarle a la persona adecuada para que pueda colaborar con ustedes en la aplicación de los asilos. Pueden hablarme y yo después los conecto y pierden contacto conmigo. No hay ningún interés económico. ¿Ok? Para los que se les acabó el TPS, que aplican para asilo. De Estados Unidos, tierra. Entonces ahí está mi número de CL, ¿verdad? 202-597-3518. Sale a nombre de Marlon Sáenz Cruz, ¿verdad? Número de CL. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el chino Enoch. Le habló
Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoc. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, unidad, unidad. Todo aquel que ande todavía en ideología, están renaciendo otra vez el cuento de que yo era paramilitar. Y lo peor es que estoy con aquella escopeta, que estoy en el Cerro de Cantagallo conmemorando el 2019, el 20 aniversario, los 40 años que habíamos bajado de la guerrilla y salieron con el cuento en una gran montaña donde los campesinos me subieron porque no podía caminar con bastón y todo. Y ahí estoy con el bastón y mi hijo está conmigo diciendo que andaba de paramilitar en la montaña de Cantagallo. Si el cachimbeo era en la ciudad, es idiota. Y ahí quieren revivir eso, pues ya la gente sabe, ya no pega. Y eso quiere decir de que los tengo desesperados. Ale Josué, bienvenido. Hay una Julio, Damari, Mauro, Orlan. Había un montón de gente. Bueno, patria libre para vivir. Daniel, Chamuca, Zapera, Chayal. Que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.